Tema 3. Las grandes divisiones de la historia. Veamos esta parte número 2, las eras geológicas. ¿Qué sucedería si un gran asteroide, de los grandes anillos de asteroides que tiene nuestro sistema solar, viniese hacia la Tierra y chocara con ella? Tenemos asteroides como Ceres, Vesta, Pallas, de 950 kilómetros, 500 kilómetros y 480 kilómetros de diámetro. Para que tengamos una idea del tamaño de estos asteroides, Honduras, de esquina a esquina, tiene un tamaño de 690 kilómetros de longitud. Para que tengamos la idea del tamaño de estos grandes asteroides. ¿Qué sucedería si cayese sobre la Tierra? Lo primero que ocurriría es que al chocar con las capas de la atmósfera, generaría una onda expansiva, destrozando la mayor parte del mismo asteroide. El gran asteroide que pueda quedar todavía y que va a chocar contra la Tierra, generaría una onda expansiva lo suficientemente grande para provocar un tsunami si cayese en el mar. Esta onda expansiva reventaría prácticamente las profundidades del mar, levantando una gran cantidad no solamente de agua, sino también de magma derretido que saldría disparado hacia la atmósfera y que después caería como una lluvia de meteoritos a la misma Tierra, generando en el centro de la explosión una especie de caldero, un gran caldero de magma derretido, y con la onda expansiva se generaría suficiente calor como para poder destrozar todo a su alrededor. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la idea es ubicarnos en dónde estamos. Estamos en un planeta que está a la deriva en el espacio inmenso que hemos visto, y que en cualquier momento podría suceder un evento como este, que de hecho no es la primera vez que ocurriría. Ha ocurrido muchas otras veces en la historia. Si miramos el diagrama de las computadoras mostrando los anillos de asteroides, tenemos dos grandes anillos, el de color moradito y el de color verde. Estos asteroides en cualquier momento pueden llegar a chocar entre ellos y salir de su órbita. Y algunos de ellos son tragados por Júpiter, pero algunos otros pueden venir a chocar con los planetas que están más en el centro: Mercurio, Venus, Marte y obviamente la Tierra. Y de hecho, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Nuestra Luna, el satélite, apareció gracias al choque del planeta Theia hace más de 4.650 millones de años. De esta colisión, ¿verdad?, quedó obviamente girando alrededor de la Tierra. Quiero que vean un pequeño diagrama. En el choque revienta parte de la Tierra, pero el campo gravitacional de la Tierra atrajo la mayor cantidad de materia, dejando a la Luna pues girando en torno a ella. Este evento originaría todo lo que sería pues nuestra Tierra actual, y además del evento del choque del planeta que origina la Luna como satélite, pues hay que también hablar de las eras de la misma Tierra, las que hoy llamamos eras geológicas. Después del choque, la Tierra pues se fue enfriando poco a poco y se fueron formando los grandes supercontinentes. Veamos pues brevemente esta evolución terrestre. La teoría más sonada y la más popular es que la Tierra, en un momento después del gran choque, quedó como un supercontinente, al cual se le llamó la Pangea, o la todo tierra. La Pangea, nombre griego, ¿verdad? Pan significa todo, Gea significa tierra, es un solo supercontinente donde tanto lo que formaría América, Asia, la Eurasia, mejor dicho, todo lo que sería África e incluso la Antártida y Australia, pues formaban un solo continente. Las placas tectónicas estaban posicionadas de tal manera que estos continentes permanecían juntos. Pero luego vino la división.
Veamos, por ejemplo, ¿verdad?, el África unida al Brasil. Esta forma de el África unida al Brasil es una de las preguntas que uno de los compañeros del famoso contrincante electoral de Estados Unidos, Al Gore, dice que preguntó a uno de sus maestros de historia si en algún momento África y América del Sur hubiesen estado unidas, porque parecían un rompecabezas. El maestro se burló del estudiante y dice Al Gore, posteriormente este compañero mío llegó a ser uno de los que propuso que realmente hubo una Pangea, y es una de las teorías pues hasta hoy muy aceptadas. Por el movimiento de las capas tectónicas se origina también el movimiento del cambio climático. Esto origina también la adaptación de los seres, y por esa razón a las eras geológicas se le dan nombres relacionados tanto con la etapa como con el tipo de animales que origina. Si vemos los nombres paleozoico, mesozoico, cenozoico, hace referencia a una palabra griega que es zoo. Zoico es la palabra que tiene que ver con animales. Zoo es animal en griego. Así que cuando hablamos de paleozoico, hablamos de antiguos animales, mesozoico, animales intermedios, cenozoico, de las nuevas especies de animales. Por esta razón, las eras geológicas son determinantes para el establecimiento también evolutivo de las especies. En este diagrama podemos ver la simulación a computadora de cómo se fueron separando los continentes. Solamente dejaré que corra una vez más para que puedan ver el movimiento de las capas tectónicas. Hay que recordar que cada continente está ubicado en una capa tectónica particular. Hay continentes como por ejemplo la parte central de América está entre dos grandes capas tectónicas, la de Coco y Caribe. Es decir, estamos cerca de, dentro, mejor dicho, sobre un anillo de fuego, que le llaman así, a estas dos capas que están unidas y que originan realmente el centro de América. Y además hay otras capas también, la placa del Pacífico, la placa del Atlántico, ¿verdad? Y hablamos de placas porque son básicamente fragmentos de tierra que están rozando entre sí y que producen normalmente los movimientos telúricos. Veamos entonces estas eras geológicas o grandes eones. Hablar de eones es hablar de muchísimo tiempo, miles de millones de años, y las eras geológicas es hablar de millones de años, ¿verdad?, de división. La primera era geológica, el Precámbrico. El margen de tiempo es desde hace 4.000 millones de años hasta 541 millones de años. La Tierra prácticamente es un gran caldero hirviente de lava, de magma, de lluvia ácida, que poco a poco irá originando los grandes mares. Hay dos etapas dentro de la era geológica del Precámbrico. La etapa del Arqueano viene de Arcaios, que significa antiguo, que va desde el año 4.000 millones de años hasta el año 2.500 millones de años después. Luego está la etapa del Proterozoico. Protero, ¿verdad?, significa primero, y zoico, animal, ¿verdad?, viene de zoo, por lo cual son los primeros seres minúsculos pluricelulares. En el Arqueano aparecen los unicelulares y en el Proterozoico aparecen los pluricelulares, gusano de mar, esponjas, bacterias. Segunda etapa, el Paleozoico, va desde 541 millones de años atrás hasta 251 millones de años atrás. Se divide en las siguientes etapas, 6 etapas. El Cámbrico, la palabra cámbrico viene de Cambria, que es un tipo de roca utilizada por los romanos y que se encontró en la provincia de Gales, que datifica más o menos la etapa por el año 540 millones de años atrás. Está el Ordovídico, que viene de la palabra ordovídice, que es una tribu, ¿verdad?, en Gales, y marca 485 millones de años atrás. Está el Silúrico, que
recibe el nombre gracias a la tribu de los Silures, que es un pueblo celta, y que es la época de los primeros grandes monstruos marinos, los primeros peces. Está el Devónico, que viene por el nombre del condado de Gales, Devonshire, que marca 416 millones de años. Está el Carbonífero, que es la época de los grandes bosques, la aparición de los grandes reptiles también, hace aproximadamente 59 millones de años atrás. Y el Pérmico, llamado así por una aldea existente en Rusia, la aldea de los Perm, y marca 299 millones de años, es la época de los primeros grandes dinosaurios. Luego sigue la etapa del Mesozoico, que va desde 251 millones de años a 65 millones de años. Esa etapa se divide en el Triásico, 3 etapas. El Triásico hace referencia a 3 etapas. Es una de 3 etapas. La primera, que marca 251 millones de años, los primeros grandes dinosaurios. El Jurásico, que es la etapa más popular porque se ha hecho muchas películas sobre ello, ¿verdad? Documentales también. Es la etapa quizá más atractiva por los grandes dinosaurios característicos de esta etapa, que va más o menos por el año 201 millones de años atrás. Y, por cierto, una aclaración, el Tiranosaurio Rex, que es tan popular, se ha hecho nuevos estudios y hallazgos, y se ha considerado que no era en realidad un reptil como tal, sino que era un antepasado de las primeras aves, por lo cual pudo haber tenido plumas. El Cretácico, que es la época de la desaparición de los dinosaurios por el meteorito que, según se dice, provocó la extinción de la mayoría de estos grandes animales, hace 145 millones de años atrás. Así pues, la evolución de la historia también tiene que ver con la etapa del Cenozoico, que es la época de los animales de nuevas especies, desde hace 66 millones de años atrás a 23 millones de años. Se divide en la época del Paleógeno. Paleo significa antiguo y geno significa origen, viene de la palabra gen, ¿verdad? De ahí viene también la palabra genética, génesis, de la palabra origen. Hace 66 millones de años, es la época que empieza obviamente la era glacial, o que mejor dicho está marcada por la época glacial. Luego está el Neógeno, que es la aparición es el nuevo origen. Neo significa nuevo, geno, origen, es el nuevo origen de especies, ¿verdad? Como son las nuevas especies, están las antiguas especies, la época de los mamuts, y las nuevas especies, donde aparecen la mayoría de mamíferos que en gran medida muchos de ellos todavía existen hasta el día de hoy. Otros han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo, como el famoso tilacino, el tilacino, que era un marsupial con rayas de tigre, patas como de canguro y cabeza como de perro, que desgraciadamente fue el último marsupial. Creo que ahí por los años 70 o 60 se logró capturar el último marsupial de estos. Hace 23 millones de años, la época del Cenozoico. También en la época del Neógeno, donde aparece también el ser humano.